Hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestra sesión número 2 de esta semana, ya número 2. Te recuerdo que estamos en el módulo 15 y bueno, es importante que sigas trabajando en tus actividades para cumplir con ellas. Por ahí ya me mandaron algunas actividades, de mi oportunidad de ponerme al corriente y con mucho gusto hoy las califico. Te recuerdo mi nombre, soy tu asesora virtual Laura Magali Delgadillo Redondo y bueno, te he estado acompañando en el transcurso ya de estas 2 semanas. Recordemos que bueno, ya vamos a entrar a nuestra tercera y seguimos desarrollando esos pensamientos reflexivos acerca de el cuidado del medio ambiente. Bien, nos pasamos de lleno a lo que es nuestra actividad. En esta actividad va a estar realizando un video, pero es importante que tú identifiques el ecosistema en el que vives. Tenemos que, en México es un país rico en todo tipo de ecosistemas, ¿no? Entonces, al tener tanta variedad en cuanto a nuestros climas, a nuestras condiciones climáticas, pues también de eso depende del ecosistema en el que vivimos. Es importante que tú identifiques el lugar en el que vives. Recuerda que si no sabemos o no reconocemos el lugar en el que vivimos, entonces pues no vamos a saber cuidarlo. Entonces te invito a que lo conozcas, te invito a que descubras cuáles son las condiciones climáticas del lugar en el que vives, temperatura, viento, precipitaciones, si es un clima cálido, si es un clima frío, porque a veces ahorita ya con todo el cambio climático que tenemos, con todas las condiciones tan pues, vamos a decirlo, disparatadas, pues a veces nos es difícil distinguir, ¿no? En qué tipo de ecosistema vivimos. Pero bueno, tenemos los ecosistemas terrestres, en donde México tiene desiertos, selvas, bosques y matorrales. Cualquiera de ellos en los que tú puedas estar viviendo, bueno, ahí es alguna distinción. Sabemos que, bueno, los que vivimos ya en zonas muy urbanizadas, ¿no? En la zona conurbada, pues ya son ecosistemas artificiales, en donde si bien es cierto que estamos partiendo de un ecosistema natural, pero bueno, lo hemos modificado con tanto asfalto, con tantas construcciones, pues con tantas modificaciones. Entonces, pero bueno, es importante que por ello tú identifiques las características del ecosistema en el que tú vives. Tenemos que, bueno, si vives cerca de algunas costas, de algunos humedales, estamos hablando de que te encuentras dentro de un ecosistema mixto. Las personas que viven a lo mejor también cerca de cuerpos de agua, como los ríos, lagos, pues las mares que son las costas, pues son parte de ecosistemas mixtos. Mientras que los pececitos, la fauna que es y vive dentro de algún cuerpo de agua, pues están dentro de un ecosistema acuático, ya sea ríos, lagos, mares, manglares, lagunas, etcétera. Bueno, no estamos hablando de un ecosistema acuático. Te decía que, bueno, México es un país que tiene, de verdad, me atrevería a decir que casi todos los ecosistemas, ¿no? Pero, bueno, desafortunadamente, al igual que todo el mundo, nos estamos enfrentando a un desequilibrio de estos, a una pérdida cada vez mayor de los ecosistemas. Esto por la urbanización, por los gases de efecto invernadero, por la escasez de agua, porque hemos manipulado todos los recursos y bueno, los hemos utilizado a nuestro beneficio. Entonces, pues sigamos haciendo esa conciencia, sigamos haciendo ese cuidado de nuestros ecosistemas. Recuerda que el ecosistema no nos pertenece. Nosotros somos parte del ecosistema, somos una especie que convive dentro del ecosistema. Desafortunadamente, bueno, nuestra habilidad superior o nuestro raciocinio que tenemos o que nos diferencia de los animales, pues lo hemos utilizado para cosas no muy buenas, ¿no? Pero bueno, tenemos que dentro del ecosistema hay una organización, hay niveles jerárquicos en donde lo más sencillo se empieza desde la especie. Esta especie, bueno, va a poderse reproducir entre sí, tienen descendencias fértiles, tienen características únicas que hace o tiene, sí, que hace o caracteriza a ese individuo. Entonces, la especie estamos hablando de solo un individuo y ahí tenemos el ejemplo. Una especie puede ser un jabalí, también puede ser la flora como una flor, entonces estamos hablando de una especie. En este caso, por ejemplo, la especie del jabalí, pues no puede haber existir una reproducción con una flor, ¿no? Entonces, por eso es que las especies se va a poder reproducir con alguien más de su misma especie. Por eso es que nos habla acerca de que debe haber una descendencia fértil. Un ejemplo de esto es de que a lo mejor dices, ¿cómo? No entiendo, ¿no? Por ejemplo, los caballos o las yeguas se pueden llegar a reproducir con un burro. No son de la misma especie, ¿no? Pero de ahí de esa reproducción salen las mulas.
Las mulas ya no se pueden reproducir, inclusive es tan perfecta la naturaleza que cuando, bueno, a lo mejor si hay una línea muy parecida de evolución entre el caballo o la yegua y el burro, más bien en la yegua y el burro, sí hay un código genético parecido, por eso es que lograron reproducirse. Pero el producto de esa reproducción, que son las mulas, pues ya no hay forma en cómo se reproduzcan, ¿no? Las mulas son pues asexuales, no tienen un sexo, nada más son mulas y no hay forma de cómo se reproduzcan, ¿no? Entonces, te digo, la naturaleza es tan sabia y tan perfecta que pues logra hacer eso. Una vez que se juntan varias especies, van a formar una población, o bueno, varios individuos de esa misma especie, estamos hablando que es una población, ¿no? Allá tenemos otro ejemplo de los de elefantes, por ejemplo, si se juntan pues varios elefantes, estamos hablando de una manada. Si se juntan varios pajarillos, pues estamos hablando de una parvada, varios pececitos, estamos hablando de un banco de peces y así. Entonces, estamos hablando que es de una población, son varios individuos de la misma especie juntos. Y que cuando estamos hablando de una comunidad, pues ya es un conjunto de diferentes poblaciones dentro de un ecosistema. Ya hay relación entre ellos, ya hay pues una cooperación, una dependencia, están compartiendo, perdón, el mismo ecosistema. Entonces estamos hablando de una comunidad, de ahí que también viene a lo mejor el término de colonia, ¿no? Todos nosotros sabemos, ¿en qué colonia vives, no? Cuando te preguntan, pues porque viene ahí de una comunidad, de una colonia, de con quién estás conviviendo, ¿no? Entonces, te decía, nuestros ecosistemas, los que vivimos en zonas conurbadas, pues ya son muy modificados, ¿no? Entonces, pero sí seguimos teniendo relación con otro tipo de especies, como pues los perros, los gatos, a veces unas no tan buenas o no tan agradables como las cucarachas, los piojos, pues todos los insectitos que están a nuestro alrededor, hormigas, moscas, ¿no? Entonces, estamos dentro de un ecosistema, ¿no? Entonces, sí hay una relación entre cada una de las especies, bueno, y ahorita las vamos a hablar. Entonces dentro de un ecosistema, pues todos nos vamos a beneficiar, todas las especies nos beneficiamos de los servicios que nos puede ofrecer un ecosistema. Y estos se llaman servicios ecosistémicos. La mayoría de estos servicios ecosistémicos nos los da pues un recurso, ¿no? Ya sea el agua, el viento, el petróleo, todos estos recursos que están dentro del ecosistema, bueno, se van a llamar servicios ecosistémicos y van a ser usados para nuestro beneficio y obviamente tener una vida muchísimo más cómoda. Tenemos los servicios de abastecimiento, los cuales, bueno, como su nombre dice, abastecer las necesidades de los que viven dentro del ecosistema. Tenemos que los alimentos, nosotros, bueno, ya es complicado que cada uno de nosotros pues tenga una huerta en casa, ¿no? A veces hasta vivimos en lugares muy pequeñitos y pues no podemos tener una huerta o como nosotros obtener nuestro propio alimento. Pero sí existen los mercados, los supermercados, los tianguis, la tienda de la esquina, ¿no? Entonces todas esas tiendas departamentales en donde vamos a poder obtener alimentos y la fibra, ¿no? Que nos habla acerca de también la ropa. Los medicamentos como farmacias, droguerías, también los centros comerciales, bueno, son parte de los servicios de abastecimiento. Entonces, obviamente los animales pues, también tienen esa parte de tener un servicio de abastecimiento, pero bueno, nosotros pues lo hacemos en nivel macro. La madera o los combustibles también son parte de un servicio de abastecimiento, todo el gas, el petróleo, la gasolina de nuestro automóvil, el gas que ocupamos para cocinar, para bañarnos, si es que tenemos también un calentador solar, pues el sol también es parte de este servicio de abastecimiento, ¿no? Entonces, también entra la energía. Sabemos que aquí en México, pues la CFE es la única que nos provee de energía y bueno, ella es encargada de este servicio, ya sea mediante que ellos lo obtengan, mediante la quema de combustible y para mover turbinas, por una hidroeléctrica, por etcétera, ¿no? Diferentes formas de obtención de energía. Tenemos también los servicios de regulación, que estos tienen como función o como objetivo mantener en equilibrio a nuestro ecosistema. Ahorita que están todas las campañas de vacunación, bueno, es parte de control de enfermedades. Nuestro gobierno está obligado a proveernos de ello. Por eso es que, por ejemplo, cuando fue la pandemia del COVID, pues varios, ¿cómo se llama? Varios, pues ya fue decisión propia si se quisieron vacunar o no,
Pero bueno, el gobierno cumplió con ese objetivo porque es su obligación, es parte de mantener pues en un equilibrio. Recordemos que nosotros seguimos siendo una especie pues fundamental o a lo mejor a veces no tan fundamental dentro de los ecosistemas, pero bueno, somos una especie que está controlando el ecosistema y pues tenemos que buscar nuestra supervivencia. Tenemos la purificación de aguas. Es importante que todos estos impuestos que pagamos para el agua, recuerda que no nos están cobrando la cantidad de agua que tú estás ocupando. Te cobran la cantidad de energía que utilizaron para bombear, ahora sí, la cantidad de agua que usaste, ¿no? Entonces, cuando pagamos el agua, pues obviamente estamos pagando la energía. También pagamos la energía que se ocupa y de mantenimiento para desechar nuestras aguas de drenaje. Entonces estamos pagando ello. Recuerda que los recursos pues no deberían de cobrarse en cuanto a el agua, la tierra, pues no, porque son parte del ecosistema. Pero desafortunadamente, bueno, muchas personas y sobre todo las empresas grandes han hecho un gran negocio de ello, ¿no? Todos hemos comprado, yo creo que agua embotellada, el agua de la purificadora, porque bueno, desafortunadamente, pues el agua que llega en el grifo, al menos aquí en México, pues no es confiable, ¿no? Entonces, es parte de un servicio de purificación de agua que también entra en ese servicio de regulación. Tenemos la descomposición de residuos. Todos pagamos para que se lleve nuestra basura. Y estos, a su vez, esas personas que se dedican a la recolección de esta, pues pagan para que una vez que ellos separan, pues pagan para que alguien más se la lleve. Y bueno, llegan a tiraderos, a rellenos sanitarios, etcétera, ¿no? Entonces es parte también de ese servicio de regulación. ¿Te has preguntado cómo sería nuestra vida si nadie pasara por la basura? Entonces sería un caos, serían también fuentes de infección muy grandes y bueno, estaríamos también proliferando pues todas estas plagas como las ratas, cucarachas, chinches, etcétera, ¿no? Y tenemos también alguien muy importante que son los polinizadores. Este servicio de regulación que son los insectitos, eh, pues son de suma importancia. Sin ellos no existirían las flores. Por ahí, si tú eres fanático de las películas y sobre todo de niños, te invito a que veas una película que se llama Bee-Movie. Esta película salió ya hace tiempo y bueno, nos habla acerca de la importancia de las abejas. Es una abejita que un día se despierta y se da cuenta que es injusto que los humanos pues les roben toda su miel, ¿no? Entonces él conoce a una chica, esta chica le entiende cuando habla, hacen un convenio y demandan a la humanidad, ¿no? Para que deje de aprovecharse de la miel de las abejas. Y bueno, pues así es. Y no, ya nadie consume miel y las abejas pues dicen es que pues solamente tenemos que trabajar lo mínimo para tener la miel para nuestra sobrevivencia, ¿no? Anteriormente pues trabajábamos mucho porque nos quitaban miel y luego teníamos que todavía trabajar para la nuestra. Entonces las abejitas se vuelven flojas, ¿no? Se quedan ahí haciendo nada y de repente cuando ya empiezan a ver, van a los prados, a grandes terrenos, pues ya no hay ninguna flor, ¿no? Entonces, inclusive iba a haber un desfile de flores, este desfile se cancela, se traslada a otra ciudad, porque ahí en ese lugar, pues ya no hay flores. Entonces se dan cuenta de la importancia de los insectos, ¿no? No solamente de las abejas, sino de los insectos. Recuerda que las plantas, pues o las florecitas también, pues se reproducen de forma asexual, que quiere decir que no hay un contacto entre ellos pero sí necesitan pues obviamente un gameto femenino y un gameto masculino para la interacción y que se reproduzcan. Entonces, la abejita, los insectos hacen ese proceso o tienen esa función de recolectar el polen, todos esos espermas que los llevan al óvulo, al estambre de otra planta y así se reproducen, ¿no? Entonces, vemos la importancia pues también de estos servicios de regulación. Tenemos los servicios culturales, los cuales, bueno, van a tener como objetivo pues darnos ese ocio. Una vez me encontraba escuchando las noticias y decían un reportaje que decían que todos nosotros debemos de tener un sueldo para cubrir nuestros gastos, una buena alimentación y al menos una vez a la semana, decía que los sueldos deben de ser así, al menos una vez a la semana y hasta la reportera que decía, bueno, una vez a cada quincena, vamos a ponerlo así, tenemos que, estaríamos, o nuestro sueldo debería de poder cubrir pues un servicio cultural, ¿no? Poder ir al cine, poder ir al teatro, poder ir a un parque, hacer actividades espirituales, o ir a la plaza, a los videojuegos, a a hacer algo de ocio, de entretenimiento, ¿no? Entonces, nuestro sueldo debería cubrir eso.
Sabemos que desafortunadamente, bueno, los sueldos son muy bajos aquí en México y en algunos otros países también, pero no alcanzan, ¿no? Entonces no tenemos un nivel de calidad de vida bueno. Por eso es que pues estos servicios culturales pues también son importantes dentro de los ecosistemas. Muchos de los lugares en los que, en los que tú puedes vivir, pues te puedes aprovechar de este servicio cultural. Si vives cerca de una playa, bueno, la gente que es comerciante, pues se beneficia del turismo. Las personas que también todos estos lugares emplean o crean fuentes de trabajo como las plazas, los museos, los parques, pues también son parte de algo beneficioso para ese ecosistema. Cualquiera de estos servicios a lo mejor puede que sea bueno o, bueno, esté impactando de forma positiva o esté impactando de forma negativa en el lugar en el que tú vives. Es importante que tú logres identificarlo. Vamos a poner un ejemplo. A lo mejor donde yo vivo están construyendo una plaza muy grande, bonita, con todos los servicios espectacular, ¿no? Pero los colonos que vivimos alrededor, pues nos están dejando sin agua, ¿no? Porque están construyendo esa plaza. Ahora, cuando esa plaza, ¿cuánta basura va a generar? Esa basura nos va a afectar a los de al lado, bueno, a los que vivimos alrededor, o el agua no se va a repartir y obviamente pues por la cantidad de dinero que ellos van a desembolsar, a lo mejor tienen preferencia con el agua, ¿no? ¿Qué sé yo? Y bueno, diría yo, pensar, ese servicio ecosistémico cultural pues no es beneficioso para mí, al contrario, afecta a mi ecosistema, ¿no? Entonces, hay algunos servicios ecosistémicos que van a beneficiar y otros a afectar. Es importante que tú logres distinguir cuál de estos beneficia al lugar en el que vives, ¿no? Entonces, ahí tú ve pensando, ve identificando cuál es bueno, cuál es malo y por qué lo vas a colocar dentro de tu video. Y bueno, también dentro de este ecosistema existen las relaciones ecológicas, el mutualismo, la competencia, el comensalismo, parasitismo, depredación y simbiosis. Vamos a ver el siguiente video que te va a ayudar a que te explica con mayor detalle, ejemplos, imágenes. Ya sabes que nuestra mente siempre es importante que nosotros la alimentemos con imágenes porque así vamos a poder retener con mayor facilidad el aprendizaje. Déjame empezarte a compartir sonido. Vemos el video y ahorita lo comentamos. La simbiosis es una relación prolongada entre dos o más especies que pueden vivir juntas de manera permanente o temporal. Dentro de la simbiosis hay distintos tipos como el comensalismo, parasitismo y mutualismo, que más adelante te explicaré. En una relación simbiótica se beneficia al menos uno de los organismos. Son muy comunes en la naturaleza y pueden ayudar a las especies a sobrevivir en ambientes difíciles. La simbiosis está basada en el intercambio de nutrientes, de energía o de información. Algunos ejemplos son las relaciones entre los hongos y raíces, las abejas y las plantas, y los humanos y los perros. Se puede decir que cualquier tipo de asociación de dos poblaciones diferentes de especies que se encuentran viviendo en un mismo espacio es una relación simbiótica. Hay casos de simbiosis en los que uno de los organismos no puede sobrevivir sin la asociación con otro, lo que convierte a esta interacción en un mecanismo obligatorio de supervivencia, indispensable para la especie. En el resto de interacciones simbióticas, llamadas facultativas, los organismos obtienen beneficios de la relación, pero no es necesaria para sobrevivir. Simbiosis, competencia y predación. Estos tres conceptos son importantes para comprender las interacciones entre especies dentro de un mismo hábitat. En la simbiosis, dos especies diferentes viven juntas, y al menos una de ellas se beneficia, aunque pueden beneficiarse ambas. Un ejemplo de relación simbiótica de tipo mutualismo es la del pez payaso y las anémonas de mar. El pez payaso da a la anémona nutrientes en forma de desechos, al igual que ayuda a ahuyentar a posibles depredadores, mientras la anémona proporciona al pez payaso refugio y protección. Al contrario, en la competencia, dos organismos compiten por los mismos recursos. Por ejemplo, dos leones pueden competir por atraer a una hembra, o un león y un guepardo competir por cazar gacelas. Finalmente, la predación consiste en que un animal predador caza a una presa. Por ejemplo, un tigre que caza a un conejo, o un tiburón que caza a un pez. Tipos de simbiosis según costes y beneficios.
Mutualismo. Una relación mutualista implica una asociación estrecha muy duradera, en donde ambos organismos obtienen beneficios. Los individuos pueden usar a otros para labores de limpieza, protección o incluso recolección de comida. Suceden algunos tipos de relaciones mutualistas que la simbiosis resulta un factor esencial para que los organismos sobrevivan y prosperen. Un ejemplo de relación simbiótica mutualista es la que establecen los murciélagos que comen fruta. El murciélago se come las semillas, que luego se dispersan a través del excremento, permitiendo que las especies vegetales se diseminen. Otro ejemplo de mutualismo es el de las aves que posan sobre las cebras y rinocerontes. El ave come garrapatas y otros parásitos, mientras que los rinocerontes o cebras se libran de ellos. ¿A tu hijo le gusta pasar tiempo frente a la pantalla, jugar videojuegos y ver dibujos animados? Comensalismo. En el comensalismo, uno de los individuos obtiene beneficios y en muchas otras ocasiones depende del otro organismo para conseguir su comida, un refugio o un medio de transporte. En el comensalismo, un organismo se beneficia y el otro ni se beneficia ni sale perjudicado. Un ejemplo es la relación que se establece entre ballenas y percebes, un tipo de crustáceos marinos. Los percebes se adhieren a la piel de la ballena, beneficiándose de su movimiento, mientras que para las ballenas no hay alguna ventaja, pero tampoco un daño. Otro ejemplo muy común de comensalismo es el de las rémoras o peces piloto, que nadan junto a los tiburones significativamente más grandes. Tanto las rémoras como los peces piloto se benefician alimentándose de los restos de comida del tiburón y a la vez se protegen de otros predadores, mientras el tiburón no sale beneficiado ni perjudicado. Parasitismo. El parasitismo implica que un organismo se beneficia a costa de otro, pero no en todos los casos da como resultado que el individuo afectado muera. Y suele ocurrir que el ciclo de vida requiere que el parásito mantenga vivo a su huésped. En los procesos en los que el organismo parasitado muere, se conoce al individuo invasor como parasitoide. Las interacciones parásitas son muy comunes. Un ejemplo cotidiano es el de las pulgas o garrapatas, que se alojan en los cuerpos de animales para alimentarse de su sangre. Otro ejemplo claro de parasitismo es el de los mosquitos, que necesitan ingerir sangre perjudicando a las presas. Un caso muy curioso e impactante de parasitismo es el del Cimotoa exigua, un crustáceo isópodo que entra en los peces por las branquias. Se adhieren a la lengua, la hacen caer y se alimentan de la sangre del huésped o del moco del pescado. Tipos de simbiosis según el espacio compartido. Inquilinismo. Una especie vive en la madriguera o refugio de otra. Endosimbiosis. Una especie habita en el interior de otra. Ectosimbiosis. Una especie habita en el cuerpo de otra. Metabiosis. Una especie emplea como herramienta o protección restos de otra, como esqueletos o excrementos. Ejemplos de simbiosis. Hormigas y pulgones. Algunas especies de hormigas y pulgones o áfidos mantienen un tipo de relación simbiótica del tipo mutualista. En esta relación, el pulgón recibe protección y cuidado de las hormigas, que se benefician del néctar dulce que produce el pulgón. Abejas y orquídeas. Las abejas de las orquídeas o glosinos recolectan perfume de una variedad de orquídeas, originarias de América del Sur y Central, convirtiéndolo en feromonas, un proceso que resulta imprescindible para la reproducción de las orquídeas. Lombrices intestinales. Los nematodos parásitos pueden infectar humanos, lo que implica una relación simbiótica parasitaria. Líquenes. Se trata de una interacción simbiótica mutualista entre un alga y un hongo. El hongo es la especie dominante, el microbionte la otra especie, que puede ser un alga o una cianobacteria, es el ficobionte. Flora intestinal. Relación simbiótica que existe entre un grupo de bacterias y microorganismos dentro del tracto intestinal de los mamíferos. Micorrizas. Se le llama micorriza a un tipo de interacción entre algunos hongos y plantas. La relación es de tipo obligatoria para los hongos simbiontes, que dependen de ciertas especies de plantas para sobrevivir, pero no pueden prosperar si no es a través de estos organismos vegetales. Corales. Los corales son animales marinos que se caracterizan por sus colores brillantes, los cuales obtienen de las algas Zooxanthellae, organismos con los que se establece una interacción simbiótica mutualista. Amebiasis.
Infección parasitaria causada por organismos protozoos. Representan un importante problema de salud para los países en desarrollo y puede contribuir a que se incrementen los índices de mortalidad. El nogal negro es un ejemplo de amensalismo. Cuando llega a una edad que ronda entre los 15 y los 20 años, va acumulando sustancias que resultan tóxicas para las plantas cercanas. Virus. Para algunos científicos, los virus pueden ser considerados parásitos debido a que tienen un papel clave en el organismo huésped. Pulgones. Estos pequeños insectos succionan la savia de las plantas y secretan como desecho un producto azucarado llamado melaza. Hay hormigas que establecen relaciones simbióticas mutualistas con los pulgones, ya que se alimentan de la melaza que desechan los pulgones. Bacterias lactobacillus. Los lactobacilos son probióticos conocidos popularmente como bacterias buenas, que habitan en el cuerpo de los humanos, brindando distintos beneficios al organismo. Visita este video sobre las características de los seres vivos para seguir aprendiendo. Si te ha gustado y has aprendido, dale a like y suscríbete con la campanita activada. Te deseo un feliz día. Hasta pronto. Bueno, entonces ya vimos ahorita pues este video en el cual nos relatan, déjame empezarte a compartir pantalla nuevamente. Ok, entonces en el que igual nos relata y nos explica pues todas las relaciones que hay dentro de los ecosistemas. A veces, pues sí, los ecosistemas nos dan, hay muchas especies muy bonitas, muy interesantes, pero a veces siempre nos ponen esos ejemplos, ¿no? Esos ejemplos de en la sabana, la depredación de un león con la cebra, ejemplos como más aplicados a los animales, ¿no? Pero también, o bueno, más a los ecosistemas más naturales. ¿A qué me refiero con esto? A veces a nosotros nos cuesta trabajo identificar este tipo de relaciones ecológicas en el lugar en el que vivimos, ¿no? Pero sí, si tú eres observador, si tú entendiste bien el concepto del mutualismo, de la competencia, el comensalismo, parasitismo, depredación y simbiosis, lo vas a poder aplicar. Por ejemplo, si desafortunadamente pues muchos perritos están en situación de calle, ¿no? Muchos perritos han sido abandonados, algunos escaparon, etcétera. Entonces, dentro de estos perritos callejeros que nosotros hemos visto, que luego ahí están las manadas de perritos, que inclusive entre ellos, ¿no? Hacen relaciones de ahí entre ellos, en cada uno de ellos, porque hay una simbiosis entre ellos, es decir, un beneficio, ¿no? Uno necesita del otro para seguir sobreviviendo. Entonces, entre ellos se cuidan, entre ellos hacen la manada. Pero también entre ellos, pues hay competencia. Competencia porque al ser tantos perritos, pues obviamente el alimento escasea, ¿no? No toda la gente pues les da de comer, no toda la gente se hace cargo de ellos, o si encuentran a lo mejor lograron a lo mejor atrapar comida de algo o de la basura, etcétera. Bueno, hay una competencia entre ellos y hasta se pelean, ¿no? Se pelean entre ellos. Entonces, si hay una competencia, de igual forma entre las cucarachas, las ratas, pues hay una competencia entre ellos porque son demasiados eh, individuos de dentro de esa especie, de esa población, y pues hay competencia entre ellos. También entre nosotros, los seres vivos, los seres humanos, perdón, cada vez somos más cantidad de seres humanos, entonces pues también hay competencia por los trabajos, por el lugar en el que vivimos, por el transporte público. ¿Te ha tocado que tienes que ir al trabajo a algún lugar? Híjole, dices, híjole, no ocupen el metro, no y pasó la combi, si pasó, pasó llena, no hubo taxis, etcétera. Bueno, pues también estamos dentro de una competencia, ¿no? Entonces, vemos que hay diferentes ejemplos. En las escuelas, por ejemplo, y sobre todo en la temporada de calor, que es más propenso a que haya las relaciones de parasitismo, en donde pues todos estos piojitos que los niños los tienen, que a veces pues no es que falta, bueno, algunos sí es por falta de higiene, otros porque tienen la sangre muy dulcecita y bueno, les gusta, ¿no? Les gusta a estos animalitos. Entonces tenemos ahí el parasitismo. Dentro también, si tú eres una persona que te encanta comer en la calle, no te lavas las manos, no tienes este, pues cuidados, pues vas a tener lombrices, ¿no? Entonces también es parte de una relación de parasitismo. La depredación.
Yo una vez me encontraba en un parque, bien, estábamos sentados platicando y vi que una rata estaba depredando a una paloma, ¿no? La estaba cazando, cazando y sí, la atrapó y se la comió, ¿no? Entonces, también hay depredación de, entre los animales que hay, los perros con los gatos, los perros también con las ratas, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay depredación entre también, entre pues algunas otras especies. Entonces te digo, nada más es cuestión de que seas observador para que logres entender cuál tipo de estas relaciones ecológicas pues se ven en tu entorno. ¿Ok? Entonces ahora sí, pasamos a plataforma. Déjenme llevarte a plataforma para que veamos las instrucciones de nuestra actividad. Bien, entonces estamos en la semana 2, actividad número 4, que lleva por nombre Mi ecosistema. Bien, ¿qué vas a realizar? Te pide que elabores un video de alrededor de, bueno, con una duración de alrededor de 4 a 5 minutos. ¿Qué pasa si digo, híjole, es que yo sinteticé la información mucho, no logro alcanzar los 4 minutos? No te angusties. Yo, al menos yo, asesora Magali, no tengo problema con ello. Lo que sí te pido es que abarques toda la información que te solicitan, ¿no? Entonces, puede durar un poco menos, sí, no pasa nada, pero siempre y cuando abarques la información que te solicitan. Puede durar un poco más, sí, pero siempre y cuando, pues, abarques la información que te está solicitando en plataforma. ¿Esto por qué? A mí me encanta escucharte, a mí me encanta ver tus actividades, pero hay veces que no sé si te emociona tanto la actividad o no lograste entender los puntos o algo sucedió que te desviaste del tema y no lograste pues aterrizar los puntos mencionados. Entonces es importante por ello que si tengas ese cuidado y para ello te recomiendo que hagas tu diálogo. ¿Qué es hacer un diálogo? Bueno, ya sea que lo quieras hacer en tu computadora, en una hojita, en un cuaderno, donde tú te sientas más cómodo, escribas lo que vas a narrar. Esto te va a ayudar a que tú vayas con, obviamente, presentando la información que se te está solicitando, que hagas tú las palabras con la información que vas encontrando y hagas tú ese propio video. ¿A qué me refiero? Hay veces en que encuentras información y tú piensas o tú supones, sí, tú consideras que es la información que te está pidiendo. La lees tal cual la encuentras y tu video se ve muy acartonado, se ve muy, hasta inclusive haces gestos como dando a entender que hay palabras que no sabes qué significan, ¿no? Entonces, por ello, ten cuidado con la información que ocupas, redáctala a tu propio estilo de hablar, sí, a tu contexto, para que puedas tú dar a conocer que esa actividad efectivamente la estás realizando tú, ¿no? Entonces, ese consejo te doy. Lee también tu diálogo. Una vez que ya lo construiste, lee las veces que sean necesarias. 3, 5 veces, lo que tú consideres que es necesario para que vayas apropiando esas ideas y no te trabes tanto al hablar. Yo sé que a veces es un poquito complejo o un poco abstracto hablarle a una computadora, a un teléfono, ¿no? Tú sientes y dices, pues que no hay nadie atrás, yo lo entiendo, pero créemelo, conforme vayas practicando, conforme vayas leyendo, te vas a sentir más segura tu diálogo y pues vas a lograrlo con mayor éxito, ¿no? Inclusive así lo vas a poder grabar muchísimo más rápido y no trabarte tanto. Bien, ¿qué tiene dentro de qué debe de tener este video? Debe de existir una descripción del ecosistema en el que tú vives, en el cual integres las características del bioma como el clima y la biodiversidad, en donde la biodiversidad, bueno, se abarca la flora y la fauna. Estos dos aspectos son los tienes que colocar. Tienes que investigar. Debe de ser la investigación a nivel micro. ¿A qué me refiero? Que debe de ser, si tú encuentras información de tu colonia, estaría perfecto. Si no encuentras a nivel colonia, entonces a nivel municipio, ¿no? Entonces, la mayoría de los municipios, no todos, pero la mayoría ya cuenta con una página oficial y de ahí puedes obtener información. Yo te voy a poner un ejemplo. Yo vivo en el municipio de Tultitlán. ¿Qué clima tiene Tultitlán? Las precipitaciones, el viento, cuáles son las características geográficas del lugar en el que yo vivo, qué flora y fauna están dentro
de mi ecosistema, ¿no? Entonces, ahí busca la información. Si no llegaras a encontrar información de tu municipio, bueno, hazlo a nivel estado. Ya nos estaríamos yendo muy grande, pero bueno, al hablar del Estado de México, sabemos que en el Estado de México hay muchos climas distintos y ya estaríamos ahí como que un poquito, pues ya no dando a lo mejor la información tan exacta, pero si no llegaras a encontrar, pues entonces utilízalo de esa forma, ¿no? Es importante que sea a nivel micro porque en nuestro proyecto integrador vas a estar desarrollando nuevamente otro video en donde jales esta información, en donde ya vayas, de ahí su nombre de proyecto integrador, en donde vas a integrar, a juntar todos tus aprendizajes de todas las semanas. Entonces, este video te recomiendo que lo hagas muy bien, que tengas bien la información definida porque lo vas a utilizar para tu proyecto integrador. Entonces, por eso es importante que sea del lugar en el que tú vives, no en el que naciste, sino en el que vives hoy, en el presente, en este momento. También te dice que coloques dos ejemplos de interacciones ecológicas que haya en tu entorno, de acuerdo a los tipos de relación, y argumenta si es un efecto positivo, negativo o neutro. Hay mutualismo, hay competencia, hay simbiosis. ¿Cuál de estos de los que vimos en el videíto queda dentro de tu ecosistema, ¿no? ¿Cuál de estos los observas? ¿Tiene algo positivo? ¿Tiene algo negativo? ¿O da exactamente igual que suceda, ¿no? Volvemos al ejemplo de los perritos, ¿no? Hay muchos perritos callejeros. Esto tiene un efecto negativo. ¿Por qué? Porque obviamente al ser callejeros, pues nadie se hace cargo de ellos y pueden desarrollar ciertas enfermedades como rabia. Si son agresivos, pues lastimar a la gente que está alrededor, contagiarlos de esta enfermedad y bueno, empezar a hacer una propagación, ¿no? Aparte de que su excremento, pues como nadie lo recoge, se hacen en donde quieren, no hay una limpieza, pues ese excremento después se seca, vuelan esas heces fecales, caen en la comida, son el aire, está en el aire en el que respiramos y bueno, provocan enfermedades estomacales, enfermedades respiratorias, enfermedades de piel, ¿no? Entonces, si es algo negativo, ¿no? Entre esa competencia entre ellos, pues también hay algo negativo que nos está afectando a nosotros. Entonces, bueno, ahí es importante que tú logres identificar cuáles de las relaciones ecológicas existen y sobre todo, bueno, puedas ahí distinguirla y explicarla. También debes de describir un servicio ecosistémico que identifiques dentro de tu ecosistema, de acuerdo a su clasificación, ya sea de soporte, provisión, regulación o cultural. Y bueno, es importante también que logres identificar si este beneficia a tu comunidad o lo deteriora y qué consecuencias traería de esto, ¿no? Entonces, si lo beneficia, ¿por qué lo beneficia? Y por qué consideras que es bueno y si es malo, ¿por qué? ¿Qué consecuencias traería este servicio ecosistémico, ¿no? Entonces, tú ahí lo escribes, tú lo notas, por ejemplo, te decía de lo de la plaza, ¿no? Si esta plaza consume mayor cantidad de agua, pues a los colonos nos están dejando y ya no tenemos el servicio de abastecimiento, ¿no? Sí, de abastecimiento que es el de provisión. Entonces, bueno, ahí tú distínguelo, lo explicas, lo identificas y lo colocas dentro de tu video. Es importante que dentro de este video se escuche tu voz con claridad. No se permiten usar inteligencias artificiales para la distorsión de voz o que tú le escribas y él no va narrando. No se puede, tiene que ser tu voz. Recuerda que uno de todos los módulos estamos trabajando bajo competencias, bajo que tú desarrolles habilidades. El poder tú expresar una idea, aunque sea a un teléfono, a una computadora, estás expresando ideas y todos los días expresamos ideas, nuestros puntos de vista. En un trabajo, cuando vas a ingresar, de cualquier tipo te hacen, aunque sea una entrevista pequeña, ¿no? ¿Dónde vives? ¿Cuáles son tus gustos? ¿Por qué quieres trabajar ahí? Etcétera. Entonces, si no logramos transmitir lo que pensamos, entonces hay que trabajar en ello. Por eso este tipo de actividades. Por eso es importante que seas tú quien desarrolle esta actividad, seas tú quien sea el que la narra y es tu voz. Es importante también que tú salgas a cuadro. ¿Por qué? Para evitar pensar en plagios, te comentaba en la sesión pasada, muchas veces pagan porque hagan estas actividades, ¿no? Entonces, si no sales a cuadro, tendré que penalizarte. Recuerda que es importante que lo hagas para que esté tu actividad completa. Debes de colocar tus datos de identificación y obviamente pues que sea tuya esta actividad.
Inclusive con esto hacemos que a veces, si tus actividades, sabemos que la red pues se filtran todos los documentos, toda la información y alguien podría captar tu actividad y a lo mejor hacerla pasar como ello, ¿no? Entonces no sería algo justo. Entonces por eso personaliza tus actividades para que al menos, bueno, les cueste trabajo, no sea tan fácil utilizar tus actividades y pues sea tuya esta actividad. Entonces personalízala, debes de salir a cuadro a todo momento y que se escuche tu voz. De tener algún problema de lenguaje, tecnológico, algo, házmelo saber, pero antes de que llegue el término o el día de la fecha límite de entrega, ¿no? No se valdría que tú me dijeras la siguiente semana, ¿sabe qué, asesora? No pude hacerlo por esto y por esto y por esto, ¿no? Entonces, si no me lo dices antes, ¿cómo te puedo ayudar? Te invito a que ese canal de comunicación no se rompa. Tú puedes enviarme un mensaje vía mensajero, ya sabes que los estoy leyendo, te estoy asesorando, te estoy guiando y te puedo dar una solución. Mi objetivo no es afectarte en tu calificación, mi objetivo es que tú pases este recursamiento. Entonces, hazlo mejor, esfuérzate y siempre pide ayuda cuando algo no está saliendo bien, ¿no? Entonces, adelante, te vuelvo a repetir, siempre y cuando sea antes, después ya no puedo hacer yo nada, ¿ok? Entonces, bueno, aquí te sugiero algunas herramientas que puedes utilizar: Canva, PowerPoint, Prezi, lo que tú quieras. Inclusive me han mandado videos hasta en TikTok. Hay algunas aplicaciones donde grabas captura tu pantalla, puedes hacer tu presentación y te vas apoyando de ello y me vas narrando, ¿no? Entonces, esa presentación, pues sí es importante que la utilices para que puedas dar un mejor respaldo a tu actividad, en donde coloques imágenes. Si quieres colocar el texto ahí, también es válido, que ese sea tu guión, se vale. Entonces, tú organízate y siempre es importante que, bueno, puedas colocar esas imágenes, esa información para darle eh, una mejor presentación. Acuérdate que si tú nada más me mandas un documento con una presentación en PowerPoint, pues no podría yo calificarte porque se debe de escuchar tu voz. Si ocupas PowerPoint e insertas el sonido, bueno, ya es una cosa totalmente distinta. Pero si nada más me mandas una presentación con imágenes y texto, pues sí, sí te tengo que penalizar y tendrías una calificación baja, ¿ok? Entonces, considera esos puntos. Una vez que ya hayas hecho tu presentación, tu video, lo vas a integrar dentro de un documento. En este documento ya sabes que deben estar tus datos personales, tu nombre, grupo y asesor virtual. Me vas a colocar tu liga del video. Recuerda siempre que esta liga esté bien copiada y que yo tenga acceso a ver tu video. Muchas veces me han mandado videos en donde yo no puedo acceder, te tengo que pedir permiso, te mando el correo para que me dejes ingresar. Entiendo que no estamos las 24 horas pegados a la computadora o al celular, pero yo tengo que continuar con mis actividades programadas del día, entonces no puedo esperarte hasta que me mandes tu liga y pues lo tengo que calificar como que no lo pude ver. Si yo no puedo ver alguna actividad, entonces no puedo asignarte una calificación. Entonces, por eso es importante, yo te aconsejo que esta liga la compartas con alguien más y que esta persona te pueda decir que ve, ¿no? O si a lo mejor tu esposo, tu hijo, tu amigo, lo que tú quieras vive contigo y tú puedes ver su celular o su dispositivo y decir, ah, sí, sí, eso es lo que yo quiero que vea, estaría perfecto, ¿no? Entonces, para que nosotros, bueno, para que yo pueda ver esa actividad y pueda darte una evaluación. Dentro de ese documento, bueno, tiene que haber una conclusión. Ojo aquí, ahí es donde la mayoría lo hace cosas raras, ¿no? Donde dice, la conclusión debe de responder a las siguientes preguntas. La conclusión que tú redactes debe de dar respuesta a estas dos preguntas. No es responder las dos preguntas y ya se acabó, no, sino tengo que dar una conclusión en la cual evidencie que efectivamente sé o por qué el servicio ecosistémico mencionado en mi video hace uso de los recursos naturales en tu entorno y qué acción propondría para hacer un uso racional de los recursos naturales en mi entorno. Entonces, esa conclusión debe dar respuesta a estas dos preguntas y, bueno, yo ahí redactarlo. No hay límite de renglones, no hay mínimos, no hay máximos, tú ahí redactas tu conclusión. Nuevamente repito, no es responder las preguntas solamente, es redactar una conclusión dando respuesta a las preguntas. ¿Ok? Entonces, ten cuidado ahí donde la mayoría, bueno, tengo que penalizarlos porque no, a veces no prestan atención en las instrucciones.
Y bueno, ya sabes que si colocas imágenes, si colocas información, pues debes inclusive aunque no la coloques porque la estás narrando, debes de colocar tus fuentes de información. Recuerda que es según el manual de Prepa en línea CEP, que es el formato APA, ¿no? Entonces, no lo olvides, colócalo ahí según ella, respeta las sangrías, respeta los espacios, respeta cómo es el orden, para que yo pueda, bueno, no te tenga que penalizar en esa redacción de esas referencias. Y bueno, ya sabes que lo guardas y lo subes a la plataforma. Bien, nos vamos a la rúbrica de calificación. Tenemos que, bueno, en el lado cognitivo, para que tú puedas tener los puntos a nivel experto, pues debe de ser un video en que menciones las características de tu ecosistema, ejemplos de interacción ecológica y la descripción de tu servicio ecosistémico. En lo actitudinal, que sigas todas las recomendaciones que te acabamos de dar, las recomendaciones que están dentro de Prepa en línea también, que lo hagas, que no lo dejes así, que siga las instrucciones. Ojo, recuerda que las instrucciones que sigues deben de ser de tu generación, de tu plataforma. Hay muchos videos de otras generaciones que a lo mejor considerarías que estarían cumpliendo con los requisitos, pero no es así, ¿no? Entonces, ten cuidado con ello, lee muy bien tus instrucciones y sé tú quien elabora las actividades. En lo comunicativo, te puedes trabar, sí, nos pasa todo, te puedes quedar tantito callado, sí, nos pasa a todos. Lo que sí no se valdría es que, como te decía hace rato, ¿no? Que ocupes inteligencias artificiales para que narre tu video. Entonces, debe ser tu voz. No pasa nada si te trabas, no por eso te voy a penalizar, sino que debes de ser claro, coherente y te debes de estar mencionando información acerca del video. Me han llegado a veces videos donde se desvían tanto del tema que a veces pues tengo que penalizarte, no te puedo calificar algo que no tiene relación con lo que se te está solicitando. Te vuelvo a repetir, a mí me encanta escucharte, me encanta conocerte, pero me tengo que apegar a la rúbrica y bueno, así te tengo que evaluar. Entonces, ten cuidado con ello para que yo no te tenga que penalizar. Y bueno, finalmente el pensamiento crítico para que tú tengas el nivel experto y tengas esos 20 puntos, pues debes de haber redactado tu conclusión en donde das respuesta a las preguntas que leímos hace un ratito, ¿no? Entonces, ten cuidado con ello, haz las instrucciones como te pide plataformas, sé cuidadoso al leerlas y que con ello vas a lograr obtener una calificación alta. Y bueno, ahora sí me voy bueno, ya también recuerda otra vez nuevamente que debes escucharse tu voz, debes de salir a cuadro y bueno, otras recomendaciones, Canva, Filmora, YouTube, lo que tú quieras ocupar, adelante, está bien, siempre y cuando pueda ser visible tu video, ¿no? Entonces, lo que tú quieras. Si tú tienes dudas de cómo usar cualquiera de estos programas o de cómo hacer un video, me puedes mandar un mensaje. Yo con mucho gusto te comparto ligas de tutoriales que se encuentran en TikTok o que se encuentran en YouTube y los podrías ya visualizar y hacer tu actividad. ¿Ok? Entonces, cualquier duda, pregunta, situación, mándame un correo. Nuevamente te repito, si tienes algún problema de lenguaje tecnológico, házmelo saber, pero que sí sea antes del día domingo que se cierre la plataforma para poderte dar una solución y que puedas cumplir con tu actividad. Bien, tenemos nuestras recomendaciones generales. Visita el foro de novedades en donde sigo compartiendo información. Ya te compartí unos videos acerca de la biocenosis, de la biosfera, todo lo que necesitas saber para tu actividad. Acuérdate que, nuevamente, si no conocemos algo, pues no estamos preparados para protegerlo, ¿no? Entonces ya vas a conocer tu ecosistema, vas a saber las características de este y vas a estar obligado a protegerlo, ¿no? Entonces todos debemos de cuidar nuestros ecosistemas porque vivimos ahí, somos parte de él, ¿no? No nos pertenece, somos parte de él. Entonces por eso te invito a que podamos hacer conciencia y cambiar esos hábitos o cambiar esas formas de pensar para los cuidados de nuestro ecosistema. No caigas en la tentación, no copies ni pegues. Acuérdate que se considera plagio parcial si vas copiando y pegando ideas. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer? Lee la información y transcríbela en tus propias palabras, ¿no? No es que tampoco tú seas creador de información, no, es que tú la entiendas. Léela, procésala
y después la escribes con tus propias palabras, ¿no? Entonces, es lo que se te ha pedido todo en prepa en línea. Pero a veces no sé si es la prisa, la falta de herramientas para poder entender la información, la mala organización del tiempo, no lo sé, pero pues a veces no quieres e insistes en no leer y copiar y pegar la información. Entonces, te invito a que no caigas en esa tentación. Yo sé que eres muy capaz, yo sé que puedes lograrlo, pero a veces el que no se la cree eres tú, ¿no? Entonces, confía en ti, en tus habilidades y te das cuenta de lo grandioso que puede ser, ¿no? Grandioso o grandiosa que puede ser. Incluye tus fuentes de información para evitar pensar en plagios. Acuérdate que deben de ser según el formato de prepa en línea, el de APA. Por ahí ya te mencionaba que, bueno, en el buscador, si tú le pones generador APA, te van a aparecer varias páginas en donde tú nada más alimentas datos y te redacta esa fuente de información. Ten cuidado con esas fuentes de información que colocas. Hay veces que cuando me mandas tu actividad, elijo una de las fuentes que tú estás colocando y hay veces que no coincide con la información que tú estás manejando dentro de tu documento, ¿no? O es una información totalmente distinta que no pertenece a este módulo. Entonces, ten cuidado con esas fuentes de información. Nos han hecho mucho hincapié en que se ha encontrado que a veces nada más copias y pegas las mismas fuentes de información, pues en todas tus actividades. Entonces, recuerda que aquí quien va a sustentar el certificado de bachillerato eres tú, el que va a ir a decir yo tengo la prepa con nivel bachillerato o la prepa concluida, eres tú, ¿no? Entonces nosotros no somos, eres tú y eres tú el que va a seguir defendiendo pues ese certificado. Entonces no te comprometas a cosas que pues no están dentro de las manos, haz lo propio tuyo y créeme lo que la satisfacción que vas a obtener pues va a ser muy grande y nadie, absolutamente nadie ni nada te la va a poder quitar. Y finalmente, bueno, sonríe, porque los músculos que no se usan se atrofian. Entonces, sonríe, más vale que te digan, ay, siempre está siempre está arrugado porque está sonriendo, a que digan, está todo arrugado porque siempre está enojado. Entonces, recuerda que también cada vez que yo te invito a que cada vez que vayas a acostarte al día, pienses y digas, el día de hoy, ¿qué me hizo sonreír? El día de hoy, ¿qué me puso triste? ¿No? Entonces, podemos pasar por todas las emociones. Entiendo que no todo el tiempo podemos estar sonriendo. Hay situaciones, hay circunstancias en las cuales pues no me voy a estar sonriendo o me va a causar alegría, ¿no? Pero a veces esa sonrisa produce la endorfina que necesita mi cerebro, baja el estrés y puedo ver las cosas de diferente forma, ¿no? Entonces, ese es mi consejo, que tengas un excelente, gracias por ver esta sesión, que tengas un excelente fin de semana, échale muchas ganas a tus actividades, confío en que las vas a poder entregar y puedas seguir con tu proceso de conclusión de este módulo para que puedas seguir con tus siguientes módulos. ¿Qué otra cosa? Nos estamos viendo el día próximo miércoles para tus sesiones ya de esa semana. Y bueno, recuerda que ya se acercan también nuestras semanas de descanso. Entonces vamos a echarle muchas ganas a esa semana número 3 para que podamos nosotros concluirla de la mejor forma. Ya estamos ahorita concluyendo la semana número 2 y pues nada, tápate bien, cuídate mucho y nos vemos el próximo miércoles. Hasta pronto.